tanto a la humanidad como la extraordinaria persona de Jesús. La historia se partió en dos. De hecho, los libros de historia hablan antes y después de Cristo. El ser más impactante, más impresionante, sorprendente y extraordinario fue el que habitó en medio nuestro. Se los decía de alguna manera, creo que el evento más extraordinario de la humanidad no fue que el hombre haya llegado y pisado la luna. Yo creo que el evento más extraordinario, único e incomparable, fue que Dios hecho hombre pisó esta tierra. Amén. Es el evento más extraordinario. Y lo hizo para salvación. Lo hizo para rescatar, como está escrito, lo que se había perdido. Bien, y desarrollamos ciertamente la extraordinaria persona de Jesús y cómo en él se habían cumplido una a una de las profecías que en el Antiguo Testamento se habían demarcado 250 años, 500 años y 1000 años antes, incluso hasta 4000 años antes de que a él le hubiera sucedido lo que tenía que sucederle. Vimos Malaquías, Isaías, Salmos y Deuteronomio. Y nos dimos cuenta cómo cada una de esas profecías cobraron su cumplimiento y su verdad en Cristo Jesús. Ningún otro ser que hoy diga haya sido un buen profeta, como lo determinan algunos en la religión de los persas, de los medos, de los vedas, los mormones o en cualquiera de estas religiones, los seguidores de Mahoma, jamás podrán decir, ni los de Siddhartha Buda, ni ninguno de los 33 millones de dioses que existen en India, jamás ninguno de ellos podrá decir que siquiera alguna de las profecías con tanta antelación de tiempo se cumplieron en ellos como se cumplieron en Jesús. Lo que hace a Jesús un ser incomparable, un ser verdaderamente extraordinario. Y vamos a seguir hoy con algo que llama poderosamente la atención y que sé que a ustedes les llamó poderosamente la atención cuando lo anunciamos. Un estudio que lleva cierto tiempo, un estudio que lleva mucho de verdad en Cristo Jesús. Y es como 29 de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús en 24 horas. De ningún ser en otro tiempo de la historia, ningún ser podrá decir lo mismo. Solamente la extraordinaria persona de Jesús. Así que déjeme decirle, nuestra enseñanza hoy está dividida en dos partes. La primera, 29 profecías que se cumplen en 24 horas. Mahoma no pudo decir lo mismo, Siddhartha Buda tampoco. Ninguno de los dioses de los griegos, aún ni de los romanos, jamás. Ni ninguno de los santos que se veneran, ni ninguna de las fiestas ¿cómo se llama? Deidades que hoy se veneran, sobre ninguno de ellos, siquiera el cumplimiento de una de las profecías como en Cristo Jesús. 29 profecías cumplidas en 24 horas en la vida de Cristo Jesús. ¿No le parece sorprendente? Por eso le doy gracias a mi Rey de Gloria, a mi buen Jesús, y bendigo esta sencilla pero preciosa y poderosa congregación. ¿Sabe qué hace poderosa esta sencilla congregación? ¿Sabe qué hace poderosa, preciosa? Diríamos, permítame, no quiero ser jactancioso, única pero incomparable esta preciosa congregación. Que exponemos la palabra. Así que prepárese. Los que toman apuntes con tanta acuciosidad, los que son también tan atentos, entiendo que algunos no toman apuntes, les puede estar sucediendo lo que me sucedía a mí cuando chiquito. Tenía muchos problemas en la escuela porque no llevaba cuadernos, todo casi que me lo aprendía de memoria y mi mamá estaba cada 15 días en la escuela. Y mi papá cada 15 días también me daba lo mío. Porque llegaba a la escuela y le decía a la profesora Aurita, mi mamá, de aquel tiempo, no le voy a decir qué año, así que cálmense. Señora, es que su hijo no toma apuntes. ¿Sabe? Si eso fue en ese tiempo, ¿cuánto más con la palabra no irá a quedar grabada en nuestros corazones
si ese tiempo fue puro conocimiento y hoy es la verdad. Así que espero que no solamente quede grabada en unos cuadernos, en un papel, sino también en su mente y en sus corazones. Profecías cumplidas en un día, en la vida de Jesucristo. Vaya, permítame primeramente ir a la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 17, versículo 18. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Perdón. Primera de Corintios, ¿qué dije? Perdón. No tiene 17, así que no se ocupe en buscarla. Mire lo que dice la palabra. Vaya al capítulo 13 de Primera de Corintios. Capítulo 13. En el versículo 4. Dice la palabra, el amor es como también. Vamos a leerlo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? Y el versículo 7, escuche. ¿Todo qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 dice, porque el amor, dice, el amor nunca deja de ser. Pareciera que estuviera describiendo a la persona de Jesucristo. Todo lo soportó. Todo lo esperó, y en Él su amor nunca ha dejado de ser. Esa es la persona de Jesús. Esa es la persona preciosa de Jesús. El Señor Jesucristo tuvo unos tiempos bien especiales y particulares durante su vida y su ministerio. Indudablemente que uno de los momentos de su ministerio fue su tiempo que denominan algunos muy conocedores tiempo de pasión. Y vamos a ver cómo durante el transcurrir de esas 24 horas, vamos a ver cómo se cumplen una serie de profecías que ya se habían dado 250 años antes, 500 años antes y 1000 años antes. Vaya al Salmo 41, versículo 9. Los que no trajeron Biblia, hermano, van a quedar más perdidos que el papá del chavo. Salmo 41, versículo 9. Y vamos a ir un poco más rápido. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. ¿De quién está hablando Jesús? Vamos a ver la profecía cumplida, Mateo 10:4. Judas Iscariote, ¿quién le entregó? Dice Mateo 10:4. Amén. Voy a ir un poco más rápido, así que necesitamos las Biblias más rápidas del oeste. Muy bien. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Primera profecía cumplida en ese tiempo, tiempo de Pascua, donde el cordero iba a ser ¿qué? Sacrificado. Judas Iscariote lo entrega. El Salmo, escuche, 41, versículo 9, 1000 años antes ya había profetizado que Jesús iba a ser traicionado. ¿Vamos bien? La segunda, vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por salario mío 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. ¿Se cumplió la profecía? La respuesta es sí. Mateo 26, 15, y les digo,
¿qué me querréis dar?, preguntó Judas Iscariote, y yo los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Vamos bien? Sigamos. Ese dinero fue arrojado en la casa de Dios. Mire lo que dice la profecía en Zacarías. Sigue ahí en Zacarías 11:13. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa de Yahweh, en la casa de Jehová. Mateo 27:15. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se fue. ¿Quién? Judas. Veamos otra de las profecías. Fue abandonado por sus discípulos. Zacarías 13:7 me llama poderosamente la atención. Dice la palabra: heriré al pastor y se dispersarán, ¿quiénes? Las ovejas. Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. Mateo capítulo 14 versículo 50. Marcos, 14:50. Pero también lo encuentras en Mateo 26:31. Acusado por testigos falsos. En el Salmo 35:11 dice la palabra: se han levantado testigos falsos y me interrogaron de lo que no sé. Mateo 26:59 da el cumplimiento de la promesa. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregaran a muerte, pero en él no hallaron culpa alguna. Se mantuvo en silencio ante sus acusadores. Así lo describe la profecía en Isaías 53:7. Dice: él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. En Mateo 27:12, mientras estaba siendo acusado, dice la palabra: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Isaías 750 años antes. Herido y molido. Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En Mateo 27, que es el texto que vamos a utilizar ahora para describirla, entonces le soltó a Barrabás y después de haber azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. ¿Seguimos? Dios es bueno, ¿no? Alguien dijo: ay, si me hubieran enseñado así antes. Yo también dije lo mismo. Sigamos. Golpeado y escupido. Entregué mis espaldas, dice Isaías 56. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban, ¿qué? La barba. ¿Arrancaban qué? La barba. Hay un texto que dice: arrancaban la barba. ¿Qué? Hay varias versiones acá, ¿no? Tenemos versión 960, tenemos versión de las Américas. Pero escuche, quiero que subraye por ahí, yo escribo a un ladito la barba también. ¿Le arrancaron qué? La barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitazos. En Mateo 26:67, que es el texto que vamos a desarrollar con respecto a la crucifixión, dice: en la cara y le dieron puñetazos, y otros le dieron bofetadas. Fue burlado también. La profecía está en el Salmo 22, en el versículo 7, y vamos a estar leyendo el 8 también. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en Jehová confío, en Jehová confió, que él lo rescate, que lo libre, ya que de él se agradó. Mateo 27 dice: habiendo entretejido una corona de espinas, escuche, subrayen corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha pusieron una caña, se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo: viva el rey de los judíos. Otra de las profecías es cuando Jesús cae bajo la cruz. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Bueno, les voy a explicar más adelante todo este tema que tiene que ver, porque dice el ayuno, no lo entendemos. El cordero, en el Antiguo Testamento, el cordero se mantenía antes de ser sacrificado 3 días sin ¿qué? Sin comer. Se tenía que sacrificar un cordero. Y para poder sacrificar el cordero, y los sacerdotes del Antiguo Testamento se cercioraban que ese cordero durante 3 días no comiera, para que después se pudiese sacrificar.
¿Sabe? Jesús cumplió al pie de la letra una a una de las profecías. Cuando Jesús empieza todo su proceso de Calvario, a partir de ese momento, después de su última cena, Él no vuelve a probar bocado. El Cordero Santo tenía que estar limpio y puro. Amén. Sigamos. Dice, cae bajo la cruz y dice, mis rodillas se debilitaron a causa del ayuno, Salmo 109 en el versículo 24. Y mi carne está desfallecida por falta de alimento. Fui para ellos, miraban y movían la cabeza como en señal de desaprobación. Juan 19, 17 vemos el cumplimiento de la profecía. Y dice, y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la calavera, en hebreo, el Gólgota. Atravesaron sus pies y sus manos. Va en el Salmo 22, en el versículo 16, opciones más exactas, únicas y auténticas también de una de las profecías mayormente cumplidas que tú ves en Lucas 23, 33, pero que también la ves en Mateo 26 y en Mateo 27. Y dice la palabra, y horadaron mis manos y mis pies, o sea, abrieron huecos a través de clavos en sus manos y en sus pies. Vamos a verlo ahorita médicamente, qué fue lo que ocurrió exactamente con Cristo, médica y científicamente. El cumplimiento dice, cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí. Crucifixión significaba clavos en sus manos y en sus pies. Crucificado con ladrones, Isaías 53, 12, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Y dice la palabra, entonces crucificaron con él a dos ladrones en Mateo 27, 38, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sigamos. Aparte de eso, se cumple otra profecía bien especial. Jesús en tremendo padecimiento, mas sin embargo dice la profecía que llegará el momento en que Él también interceda por sus transgresores, por sus perseguidores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, Isaías 53, 12, e intercedió por los transgresores. Cuando tú ves en Mateo, en el capítulo 26 y 27, en el capítulo 26, 27 para ser más exacto, ves la crucifixión de Jesús y te das cuenta ahí que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo lo encuentras en Lucas 23, 34. Rechazado por su propio pueblo. Isaías 53, 3 dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y en sufrimiento. Y dice también la palabra, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. En Mateo 21, 42 dice la palabra, pues ni aun sus hermanos creían en él. Voy un poco rápido porque vamos a desarrollar ciertamente crucifixión. Quiero enmarcar lo que va a ser el centro de nuestra predicación hoy. Amén. Así que el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu quiere decirnos a través de la palabra. Fue aborrecido sin causa. Mis amigos y compañeros, dice el Salmo 38 en el versículo 11, se han apartado de mí. Mis parientes se han mantenido alejados, dice el Salmo 38, 11. Y cuando tú vas a Mateo en el 27, capítulo 27, pero en el versículo 55 dice la palabra, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando lo que a él le estaba ocurriendo. Una de las profecías. La gente movía su cabeza como en señal de desaprobación, como diciendo, pobre este. Como dijo un cura de estos, un papa de estos en su momento, dijo, la mayor derrota y el mayor fracaso en Cristo fue su cruz. Dijo un papa, el mayor fracaso de Dios fue la cruz de su Hijo. Dijo un papa. Pero le voy a decir algo, ya que usted se aterra del papa. Atérrese lo que le voy a decir. Más sin embargo, uno que dice que es pastor, dijo que este papa, cuando viniera a Colombia, iba a traer un gran avivamiento espiritual.
Sigamos, hermanos, sigamos, hermanos. La gente movía la cabeza como en señal de desaprobación. Fui para ellos objeto de oprobio, me miraban y movían la cabeza. Salmo 109, 25. Y en Mateo 27, 39 dice, los que pasaban le insultaban meneando sus cabezas. La gente se detenía a mirarlo. Sí, pudo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Salmo 22, 17. Eso tiene una explicación. Después de haber ser molido por tantos azotes, que lo vamos a ver ahora, sus huesos descoyuntados salieron a la luz. Todo su sistema óseo deforme salió a la luz. Lo vamos a ver. ¿Quién vio la pasión de Cristo? ¿Sí la vieron? No, no es satánico ver la pasión de Cristo. Pero les voy a decir una cosa. Los voy a enmarcar y después entramos a nuestro texto central. La pasión de Cristo de Mel Gibson es una pincelada de lo que verdaderamente fue la crucifixión de Cristo. Eso es una pincelada, hermanos. Les faltó su tiempo agónico, le faltó huesos descoyuntados y a la vista, faltó desnudez total que implica vergüenza, faltaron muchas cosas, hermanos. Así que el que vio la pasión de Cristo dice, uy, es que es demasiado sangrienta. Voy a decirle algo, eso es Pinocho y el país de Alicia, el país de las maravillas a comparación de lo que Cristo sufrió. Y lo vamos a ver ahora, vamos a desarrollarlo en la segunda parte de nuestra predicación. Dice la palabra, se repartían los vestidos y echaban suertes. La profecía está en el Salmo 22, en el versículo 18. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Los soldados, después de que lo crucificaron, tomaron los vestidos de Jesús e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Padeció de sed? Sí. Salmo 69, 21, y quiero que lo tenga muy claro también. Además me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Los estoy enmarcando, van a ver, vamos a ubicarnos en nuestro mensaje central y escucharán algo poderoso de verdad de parte del Señor. Después de esto Jesús dijo, tengo sed. Ahí en el Evangelio de Mateo, en su tiempo de crucifixión, Mateo 27, dijo, tengo sed. ¿Se cumplió? Sí, Salmo 69, 21, y si quieres buscar ahí esa referencia, Mateo 27, 34. También en Jesús se cumple la profecía cuando Él grita por el abandono de su Padre. En el Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra, como a la hora novena, Jesús, Mateo 27, 46, exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se encomendó a su Padre. Sí, la profecía está en el Salmo 31, en el versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mateo capítulo 27. Sus huesos no fueron quebrados. ¿Sabían eso? Ninguno de sus huesos fue quebrado. Salmo 34, 20. Revíselo. Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrado. Y dice la palabra, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En esa época, para asegurarse y cerciorarse ciertamente de la muerte del reo, tenían que quebrarle las piernas. Mas a Jesús no le tocaron un solo hueso. Lo estaba diciendo el salmista 1000 años antes de que eso ocurriera. En el versículo 22, 14 dice que su corazón estaba quebrantado. Dice la palabra, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Guárdelo, apúntelo, porque ahorita es una de las evidencias médicas de cómo Jesús murió. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua.
Es una evidencia médica que la vamos a explicar ahorita. Amén. Médicamente entendida, biológicamente entendida. Su costado fue traspasado. Zacarías 12:10 dice la palabra: mirarán al que traspasaron. Y dice la palabra, en el cumplimiento de esa profecía, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Estamos en Mateo 27, en el desarrollo completo de lo que fue ese tiempo de pasión, ese tiempo de crucifixión. Vamos a la profecía número 28. Sucederá en aquel día, Amós, libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 9. Sí existe Amós, no me mire así, sí existe Amós. Sucederá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Apunte el día y la hora, porque lo vamos a ver, la crucifixión de Cristo. El cumplimiento, Mateo 27, 45, dice la palabra. En el 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Vamos a ver qué es hora sexta y hora novena. Amén. Para que lo podamos entender mucho mejor. Y la última de las profecías, profecía número 29 en 24 horas. Todo esto ocurrió en un día, 24 horas. Nómbreme siquiera un profeta, uno solo. Nómbreme siquiera uno de estos hombres que dicen deidades o dioses, o sobre el que se haya cumplido siquiera una. Ninguno. ¿O acaso aquí quien en Navidad celebra el nacimiento de Mahoma? ¿Aquí quien celebra el cumpleaños de Buda? ¿De Zoroastro? ¿Quién? Zeus. ¿Quién celebra cumpleaños de qué? El único que pudo marcar la historia con tanta trascendencia, la persona extraordinaria de Jesús. Profecía número 29. Fue sepultado en una tumba, pero no en cualquier tumba. Y a esto sí le sumo, porque fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Fácilmente se podría decir: sí fue sepultado en una tumba, en cualquiera. No. La profecía dice lo siguiente en Isaías 53, 750 años antes, 53:9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, y con los estuvo en su muerte. Fue sepultado en un campo de ricos. Vino un hombre rico, Mateo 27, 57, léalo y verá, al 60. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Sí está bien? Dice: y José tomó el cuerpo, 57 en 60, y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. 29 profecías cumplidas en horas. 29 profecías en 24 horas. Vaya a su Biblia, por favor, abra su Biblia ahí. Acompáñeme a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo: ¿a quién? A sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué? La Pascua. Ya les estaba anunciando que iba a ocurrir. Se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Será qué? Entregado. ¿Para qué? Para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y estuvieron consejo para prender con engaño ¿a quién? ¿Y qué iban a hacerle? Y matarle.
pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mis amados hermanos, la historia con respecto al martirio de la crucifixión es una historia que por siempre ha marcado y marcará a la humanidad. Oremos en este tiempo para que su Espíritu Santo de verdad nos pueda asistir y podamos entender y guardar lo que significa verdaderamente la crucifixión. Ya dimos 29 profecías en ciertamente lo que va a ser el centro de nuestra enseñanza hoy, la crucifixión de Jesús. Déjeme hacer una breve introducción con respecto a este martirio de crucifixión que fue desarrollado inicialmente por los persas, hoy Irán. Ellos fueron los que desarrollaron ciertamente este tipo de martirios. Alejandro Magno, en cada una de sus correrías y de sus conquistas, fue tomando cada una de estas enseñanzas con respecto a martirio, crucifixión y torturas. Alejandro Magno, de cada uno de sus visitas y conquistas, tomó esas enseñanzas y en particular la de la crucifixión. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes leen los salmos y logran identificar la crucifixión, hasta ese momento David no sabía qué significaba la crucifixión. 1000 años antes no se sabía qué era cruz, qué era crucifixión. Por eso se convierte en una profecía extraordinaria, supremamente extraordinaria. David no sabía, en los salmos aún no se sabía cómo era que iba a morir Jesús y mucho menos se sabía qué era crucifixión. Alejandro el Magno va por todas estas ciudades y empieza a desarrollar esto desde Egipto, Cartago y toda la parte también egipcia, y a su vez los romanos adoptan ese tipo de tortura y crucifixión. Los romanos adoptaron esta forma de matar a los reos. Ciertamente se dice que en ese momento el reo no cargaba la cruz completa. Se lo voy a explicar. En ese momento la cruz era simplemente el madero horizontal. ¿Está haciendo entender? Solo el madero horizontal. Los historiadores como Tácito, como Cicerón, hablan de ese palo horizontal como el estítepe, que en latín significa horizontal, madero horizontal. Un madero que estaba más o menos por el orden de los 110, 120 libras, aproximadamente entre 55 y 60 kilos de peso. Así se le llamaba al palo horizontal, el estítepe. El palo vertical se le llamaba el patibulum. Ese era el que se alistaba para que cuando llegara el reo, ¿no?, allí el reo reposara sobre el estítepe y el patibulum. Los clavos que se pusieron a Jesús, fue uno de los clavos, no se colocaron en sus manos, sino fue en las muñecas. Porque las muñecas, aquí hay una parte de tendón, de cartílago, por esta parte, aquí exactamente, fue donde fueron los clavos. Porque el hueso sí podía sostener, la parte del hueso y este cartílago, sí podía sostener el peso en su momento del cuerpo. ¿Estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Voy a describirles crucifixión. Los clavos de esta manera fueron puestos para que no se rasgara la mano y así el reo no se viniera de frente y bueno, pues no muriera como ciertamente el romano había determinado que debía de morir. El letrero de la época era un letrero que llevaba varias letras y las diferentes letras podían leerse en latín, en griego y en hebreo. Como decir hoy un letrero que pueda llevar el reo, que se pueda entender en francés, en inglés y en español. ¿Sí? Un ejemplo, va a colocarles un ejemplo. ¿Quién no logra entender esta palabra, por ejemplo, ya sea que sea francés, ya sea que sea español o ya sea que sea de origen inglés? ¿Quién no logra identificar esta palabra que les voy a mencionar? Love. ¿Qué significa? Amor. ¿Eso lo identifica quién?
un francés, un español o un inglés, ¿o no? Ve la palabra love y de ipso facto dice ¿qué? Amor. Pues ciertamente el letrero que llevaba Cristo en su momento no era exactamente la palabra amor. Era la descripción de un reo que estaba sentenciado ¿a qué? A muerte. En el Antiguo Testamento, el cordero, como les mencionaba ahora, no podía ingerir ningún tipo de alimento durante 3 o 4 días. Jesús padeció durante 3 o 4 días sin probar ningún tipo de alimento para que de esta manera se cumpliera por completo la Escritura. En Hechos 17, en el versículo 3, dice la bendita palabra del Señor, para que padeciera. Voy a leerles aquí Hechos 17, 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Que el Cristo qué? Padeciese. Pasquio, del griego, que significa una pasión, significa un sufrimiento extremo, un maltrato, un abuso y un dolor insoportable. Era necesario, escuche, que el Cristo padeciese de esa manera. Jesús vino para cumplir la Escritura. Jesús no vino para negociar la Escritura. Jesús no vino para negociar los principios. Y aunque Pedro se acercó y le dijo en su momento, oh mi buen Señor, no es necesario que esto te acontezca, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El principio y el objetivo de Satanás era que Cristo no fuera a la cruz, porque sabía que si Cristo iba a la cruz, sus pecados y mis pecados nos eran perdonados y hallaríamos vida eterna. Es por eso que Satanás se inventó cualquier tipo de ardid, cualquier tipo de planes para que Cristo no fuera ¿a dónde? A la cruz. Cristo lo tenía muy claro, por eso Cristo estaba determinado a que la Escritura se cumpliera en él. En Isaías 53:5, y vamos a estar haciendo un paralelo con Mateo capítulo 27, vamos a estarlo viendo. En Isaías 53:5 dice la bendita palabra del Señor. Está escrito así, Isaías 53:5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Le voy a pedir que subraye la palabra molido. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra molido. En una zona puntual geográfica se desarrollan 2 eventos bien especiales. Voy a hablarles del Monte de los Olivos y del Getsemaní, del huerto del Getsemaní. Monte de los Olivos, dentro de ese gran monte, un huerto llamado el Getsemaní. Figúrese que en medio de ese monte, en el monte, entre donde está Jesús, Monte de los Olivos, y después el huerto del Getsemaní, en la mitad, en ese espacio de terreno, existía allí una especie de maquinaria rústica, una especie de maquinaria pública, donde muchos de los cultivadores de olivo iban a que se les alquilara para poder exprimir los olivos, y se le pagaba al dueño de la maquinaria con parte de la extracción del aceite que resultaba de prensar los olivos. ¿Saben? Tiempo atmosférico de la época. Aquí les enseñamos hasta tiempos atmosféricos. Pareciera un tiempo de invierno, bajas temperaturas, algo de nieve. Esto se lo digo por lo siguiente: cuando Jesús va a orar, cuando Jesús tiene ese tiempo de oración, también en ese tiempo de oración hay angustia en él. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y dice, escuche, que en ese momento era tanta la angustia porque él sabía lo que le esperaba, sabía ciertamente la crucifixión y el martirio y lo que ello implicaba, que de su frente brotaron literalmente
lágrimas de sangre. Científicamente, médicamente, eso se llama hermatosis. Hermatosis es hace relación a una fuerte presión sanguínea arterial. Llega un momento en que el poro no resiste tanto, se abre el poro y ciertamente ante tanta angustia brota la sangre. ¿Cómo va a brotar sangre, sudor de sangre, si estaba a bajo cero de temperatura? Debió haber sido muy grande su angustia y su aflicción. Jesús transpira sangre. Brota de su frente a raíz de la presión que le estaba sufriendo. Por eso, hermanos, yo creo que el infierno, el lago de fuego, debe ser un lugar muy terrible, muy terrible. Porque si así fue la angustia y el sufrimiento para salvación, no me alcanzo a imaginar cuánto puede ser de angustia y sufrimiento para condenación. Ojalá que este sea el tiempo, hermanos, en que determinemos más bien seguir al Cristo. Él desde la eternidad ya nos había visto a ti y a mí con ojos de amor. Él en ese momento pudo haber dicho y haber dado la orden y haber dicho, porque Él es el mismo Dios, haber dicho, paremos acá. O Padre, envíame un ejército de ángeles. O Padre, sácame de esta. Como a veces ocurre con los hijos, ¿no? ¿Y qué te pasa, hijo? Es que creo que... Y acuden a donde papá o a donde mamá, para que mamá lo saque del lío o papá lo saque del lío. Mas sin embargo, Cristo no iba a hacer concesiones por la salvación tuya y mía. Por eso se considera la crucifixión como uno de los eventos y momentos más portentosos. Entiéndase portentoso como sorprendente, admirable, excepcional, prodigioso. Ahora bien, súmale a toda esa angustia, ya cité dentro de una de las profecías, que es traicionado. ¿Se acuerdan? ¿Sí fue traicionado? ¿Vimos la profecía? ¿Se cumplió? Traicionado por uno que estaba cerca siempre de él, Judas el Iscariote. ¿Cuántos saben? Una traición es algo que atraviesa el corazón de cualquier ser humano. Una deslealtad, una traición es algo que causa una herida profunda y muy grande, ya sea en un hombre o en una mujer. Súmale a eso también que uno de sus discípulos lo negó. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Quién lo negó? Pedro. Pedro, el tremendo Pedro. El Pedro que le corta la oreja a Malcom cuando va a ser arrestado el Señor y saca y desenfunda la espada, le corta la oreja y como quien dice lo que es con él es conmigo. Mas sin embargo, tiempo después lo niega. ¿Sabe? A mí ese Pedro me llama poderosamente la atención. Ese Pedro representa a algunos cristianos que en su momento están siendo probados en su carácter y en su fe para ver qué tan maduros son para sufrir por Cristo. Dice la palabra, todos sus discípulos le abandonaron. ¿Se acuerdan la profecía en Zacarías? Se cumplió después, Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice, y heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús se quedó solo. Pedro representa como a estos que por momentos en la iglesia son como tan tiesos y tan majos, dice Dios mío, y cantan y saltan o cantan himnos, pero sabe, me llama la atención, lo siguen de lejos. ¿Sabe cómo lo siguió Pedro a Jesús? Lo siguió como de lejos. Dice la palabra con respecto a Pedro, que Pedro siguió a Jesús de lejos. Mire, abra su Biblia ahí, los que tienen su Biblia abierta, en el capítulo 26, en el versículo 58 de Mateo. Mateo 26, 58. Mire, verá. Revíselo.
Dice la palabra, mas Pedro le seguía como de lejos. Pedro le seguía de lejos. Afuera en el patio, mientras el Sanedrín deliberaba, sus 72 miembros del Sanedrín deliberaban qué iban a hacer con Jesús. Lo más seguro que lo que querían hacer con Jesús era sentenciarlo a muerte. Esos 72 miembros del Sanedrín, dentro de los cuales dicen algunos teólogos eruditos del tiempo, pareciera que también estaba Pablo. Dice Pablo, discípulo aventajado de Gamaliel, fariseo de fariseos. Parecía que Pablo estaba allí, dicen algunos de los teólogos. Pedro lo seguía, pero a la distancia, como algunos hoy que dicen ser creyentes, lo siguen a la distancia. ¿Cómo es a la distancia? Los domingos únicamente. Muchos siguen a Cristo sin compromiso, sin entrega, sin pasión, sin propósito. Algunos ni diezman, ni ofrendan, ni dan, ni siembran. No dan, escasamente muchas veces lo que les toca. Ninguno pregunta qué falta, qué se necesita. Muchos no interceden, no oran, no ayunan, no estudian, ni mucho menos les interesa la salud espiritual de los demás. Eso es seguir a Cristo. ¿Cómo? De lejos. Me llama poderosamente la atención una frase de uno de mis autores, de apellido Tozer. Dice, una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un burnout show dominguero para domingueros. Tozer, hermano, no me mire así, yo le voy a mostrar la foto de Tozer. Pasa la foto de Tozer para que lo miren a él así, hermano. Eso, muy bien. Se la repito. Una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un vulgar show dominguero para domingueros. Muchos lo siguen así de lejos. Domingueros, a distancia, algunos con ciertos misticismos y hasta viejas costumbres, y hasta con su pecado mismo, de lejos. Si lo sigues, hermano, lo sirves. Y es con todo, y eso incluye tu propia vida y todo lo que hay en tu vida. Si tú dices que lo sigues, lo sirves. Y si tú dices que lo sigues y lo sirves, eres un ganador de almas. A eso nos llamó, ¿o no? El Sanedrín dicta su sentencia. El Sanedrín dice, crucifícale. Bien, Jesús lo tenía muy claro. En ese momento Jesús sabía que era un hombre que pisaba esta tierra solo con un propósito: morir por los pecados de la humanidad. Nació Jesús para ser molido. En Mateo 26, 66 dice la escritura: ¿qué os parece? Respondió el Sanedrín. ¿Cuántos eran los del Sanedrín? 72. Pero pastor, ¿es necesario aprender 72? Aprendámonos los himnos. Ya les voy a explicar por qué 72. Dice, ¿qué os parece? Y respondieron los 72: es reo de muerte. Lo que muchos no saben es que cada uno de estos 72 miembros que habían dictado semejante sentencia, 72 miembros del Sanedrín, los que muchos no saben es que tenían por costumbre, es que para ellos había un privilegio. ¿Sabe cuál era el privilegio? Abofetear uno por uno al reo. O sea, pasaron 72 y cada uno le dio una trompada y lo escupió. Era una forma de decir, publíquese y cúmplase. Quizá Pablo, dicen algunos teólogos, pudo haber estado dentro de los que le dio su puñetazo y su escupitazo. Por alguna razón el Señor le dice a Pablo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pareciera que viene desde ese tiempo. ¿Sabe? Jesús fue golpeado y escupido en ese momento.
y empezó ahí a perder su forma. Dice Isaías 53:2, y no se halló en él parecer o hermosura alguna. Ya su rostro empezaba a ser deformado. Isaías 53:2. Más adelante lo llevan a donde Pilato. Pilato dice, no, este no es conmigo. Lo manda a donde quién, a donde Herodes. Y Herodes dice, no, pues yo quiero verlo, a ver, ¿qué sabe hacer este de milagros? Que se haga un show. Jesús no responde ni dice nada. Herodes lo disfraza, lo maltrata, lo humilla. ¿Sabe qué me impacta de eso, hermanos? Me encontré un texto que me dejó de verdad frío. A ustedes y a mí nos pudo haber llegado a ocurrir o nos va a ocurrir. Escucha, que las circunstancias, las adversidades o aún nuestros enemigos, por causa de Cristo, se van a amistar. Nuestros enemigos. ¿Estás a entender? Tú dices creer en Cristo y los que eran tus enemigos de allá y los que eran tus enemigos de allá, esos enemigos se van a amistar para venir en contra tuya. ¿Lo quieren ver? Mírelo. Dice en Lucas capítulo 23, versículo 12. Voy a leer desde el 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y ella, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Lo habían visto? ¿Saben? Muchas circunstancias se van a confabular. Cuando tú dices Cristo es mi Salvador, muchas circunstancias y personas se van a confabular en contra tuyo. Aún siendo estos enemigos. Yo creo que así como debe de haber cielo para siervos, para ministros, para hombres de Dios, para misioneros. Yo creo que así como hay cielo y vida eterna para ellos, que aceptaron a Jesús y que predicaron con limpieza y que pureza, también creo que hay un infierno terrible de sufrimiento para aquellos que tergiversan el evangelio y hacen de la palabra una vulgar venta de garage. Me impacta, hermanos. Hoy no hay evangelio de cruz. Hoy no se enseña cruz. Hoy se suplió la cruz por teología de prosperidad, hacerse rico, tener bienestar. Hoy ya no se predica, escuche, sufrimiento. Hoy ya no se predica compromiso, pasión por Cristo, servicio a Cristo. Hoy se predica es vive tu mejor vida ahora. Hoy se predica es prosperidad, bienestar. Hoy se predica lo mejor para ti. Cambiaron la cruz por vulgares, por impúdicas, por sucias formas de llevar el evangelio. Se cambió, hermano. Y no se predica Cristo crucificado, Cristo resucitado. Dice la palabra que a pesar de que él fue de esa manera acusado, de que es de esa manera fue afligido, dice la palabra en Isaías 53:7, y no abrió su boca. En Mateo se cumple en 27:12 cuando dice, y no respondió absolutamente nada. Él era Dios. No era sino que diera la orden. Muy seguramente un ejército del cielo iba a bajar y lo iba a rescatar. Él era inocente, era el cordero limpio sin mancha. Su vida era tan pura como el más precioso de los diamantes, diáfano, claro, íntegro, correcto, recto, santo, santo, santo. Mas sin embargo, aunque no se halló nada en él, él callaba, porque el propósito era uno solo: salvación para ti y salvación para mí. No se predica, hermanos, porque la cruz no gustar. Y si se predica una cruz de oro, incrustada con piedras preciosas, llamadas riquezas.
Cuando la palabra habla de despojarse, de entregarse, de morir, de ser necesario por Él. Revisa cada una de las vidas de los apóstoles, a ver cuál de ellos llevó su mejor vida ahora aquí. ¿Cuál? Mencióneme uno. Mencióneme uno solo. ¿Tú te imaginas donde Juan el Bautista hubiera predicado teología de prosperidad? Lo hubieran aclamado. Lo asesinaron, lo decapitaron, porque él habló: arrepentíos o pereceréis, porque el reino de los cielos está cerca. No se predica eso, hermanos. No interesar hoy en los púlpitos like, free, cool. Le ruego por favor que excusen mi parte emocional y tanta pasión por esto. Perdónenme por favor, pero es imposible no predicar a Cristo resucitado y su cruz, ardiéndole a uno algo por dentro. Mateo 27, 28. Yo sé lo que hizo por mí. Yo lo sé. Pero falta describir qué fue lo que Él hizo. Conocerlo verdaderamente, lo que hizo por tus hijos y por mis hijos. Lo que hizo por tu matrimonio y por mi matrimonio. Lo que hizo por tu vida y por mi vida. En Mateo 27, 28 dice la Escritura: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y él no pronunció palabra, dice Isaías, callado como oveja al matadero. Corona de espinas, hecha de cuero de buey, entretejido, con unas espinas que estaban por el orden de los 12 a los 14 centímetros. No eran espinas de naranjo. Camurus era la espina de la época. No se habían esterilizado estas espinas. Ya van a ver qué ocurre cuando no se esterilizan las espinas y penetra el tejido, ya sean espinas o metal. ¿Qué ocurre? Y cuando entretejen el cuero de buey, bien fuerte, lo entretejen de tal manera que sea más pequeño que la cabeza de mi Rey de Gloria. Incrustan las espinas. De pronto dejan unos espacios entre sus dedos, ala el uno de un lado, el otro de otro lado, como una forma elástica, y se la colocan. Y se encoge el cuero de buey y las espinas penetran su parte muscular, su carne. No penetra el cerebro, porque si penetra el cerebro hubiese muerto. Acuérdese, era el propósito de Satanás que Jesús muriera sin ir a la cruz. Y eso le produce un dolor intenso, porque empieza a ejercer una presión tan tremenda que hay algunas espinas que se incrustan dentro de sus párpados. Jesús tenía que ir a la cruz para que se cumpliese la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Estos que le ponen la cruz, llamados los heredianos, que era un partido político de la época, también tenían el privilegio de golpear al reo con una vara de 45 centímetros llamada una vara de almendro.
se golpeaba al reo en la cara. La vara tenía como una forma como elástica, digámoslo así. O sea que la vara no rompía la cara de una vez. Lo que hacía la vara del almendro era causar tal inflamación que a causa de la inflamación el rostro después se reventaría. Eso hicieron los heredianos en el capítulo 27, versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Su dermis, su epidermis se reventó. Vamos entendiendo el precio que el Hijo de Dios pagó por tu eternidad y por mi eternidad. ¿Lo vamos entendiendo? Y como alguien obstinadamente, no entiendo cómo alguien obstinadamente decide no aceptar a Cristo. Hermano, alguien que decide obstinadamente no aceptar a Cristo ya tiene su precio. Va a ir indudablemente al infierno. Cómo alguien obstinadamente sigue en su pecado de adulterio, de fornicación. Cómo alguien obstinadamente quiere seguir con el hombre que no es su esposo, con la mujer que no es su esposa, por el amor de Dios. Cómo alguien obstinadamente quiere seguir en su pecado, en su inmoralidad sexual, en su avaricia, en su codicia. Cómo, oh Rey, si asegura, lo único que asegura es el infierno. Cómo alguien obstinadamente pone como un ídolo al dinero y se inclina ante él. Cambian vida eterna incorruptible por lo corruptible de esta tierra aquí abajo. Los herodianos lo escupían, lo golpeaban, se burlaban, le arrancaron la barba. ¿Se acuerdan? ¿Sí, la profecía la escucharon? Ellos le arrancaron la barba. La película de Mel Gibson se quedó pequeña. Cuando yo vi esa película yo lloré. Quien no llora viendo esa película, digo, Dios, hasta le pasa. Hay algo en su mente que no funciona. Yo lloré y no paraba de llorar y lo único que yo decía en ese momento, Jesús, te amo. Te amo, Jesús. Yo no podía parar de llorar en esa sala. Yo decía, Jesús, te amo. La primera vez que la vi en una casa con unos hermanos, íbamos con nuestros discípulos. En una población cercana acá. La casa de una discípula. Y lo único que pude hacer fue pararme y decir, Jesús, te amo. Lo hizo por ti y por mí. Y dice la palabra, escuche, mire lo que dice. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucificarle. Pero antes de esa crucifixión, Jesús tiene que pasar por un lugar que se llama del pretorio. Un muro de esta altura, tal vez 80, 1 metro de altura, con 2 argollas donde caben apenas las muñecas. Y allí en el pretorio se llama esto, se tenía que azotar al reo 40 menos 1. 40 azotes menos 1, o sea, ¿cuántos azotes? 39, pero era un tema supersticioso uno. Si se azotaba más de 40 veces, decían aquellos en aquella época que el que azotaba más de 40 veces podía quedar ciego o mudo. Otros decían que no se podía azotar más de 40 veces, porque más de 40 veces aflojaba toda su parte intestinal, aflojaba toda su flora intestinal. Lo que llamaban las abuelas, se descuajó el chino, ¿se acuerdan? Y lo amarraban con un pañal, ¿para qué? Más de 40 latigazos hacía que la parte intestinal se aflojara. Y si se aflojaba la parte intestinal, había incontinencia urinaria y también incontinencia en las heces o en la materia fecal.
O sea que si se azotaba más de 40 veces, el reo se hacía del cuerpo. Si se azotaba más de 40 veces, incluso sangre y parte de sus entrañas salían por su recto. Entonces no se podía azotar más de 40 veces. Esa es una enseñanza fisiológica que se tiene en cuenta hasta el día de hoy con respecto a los azotes. Y escuche, a Jesús no lo azotaron 39 veces. A Jesús lo azotaron con un látigo romano que era diseñado con cuero de buey, al final hueso filudo, con forma de espada árabe, o sea, media luna. Media luna. O sea que si tú multiplicas 39 por 3, lo azotaron 117 veces. Y cada vez que el soldado romano, porque fue un soldado romano, para hacer tu parte de la guardia pretoriana tenías que cumplir con ciertas exigencias. Primero, no ser inferior en estatura, 1,80, buen peso, porque acuérdate que el soldado romano tenía que ser un soldado romano bien acuerpado. Y si a eso le sumamos que estaban bajo los efectos, no exactamente de cabalidad y de conciencia, enviaba el soldado romano, mandaba el soldado romano toda su furia, todo su odio sobre las carnes de Cristo, azotaba a Cristo, soltaba el latigazo, ¡pa! Y como era, escúchame, en forma de figura árabe, de espada árabe, se incrustaban esos tres huesos filudos en sus carnes. Se incrustaba de tal manera que el soldado romano, con la fuerza que hacía, se incrustaba de tal manera que él tenía que poner otra vez el pie sobre el cuerpo de Cristo y arrancar el látigo romano y con ello sus carnes. ¿Se acuerda que dicen que sus huesos quedaron a la intemperie? ¿Sí vi escuchar la profecía? Eso fue lo que vio la gente al final. Los huesos de Cristo dislocados, se vieron sus huesos. Lo azotaron 117 veces. Dice la palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la gente cuando habla de por sus llagas fuimos nosotros curados, creen que es curado de una enfermedad. Ay, Diosito, dice tu palabra que por tu llaga a mí se me quita este dolor de cabeza, este dolor de estómago, este malestar. Diosito, por tu llaga. ¿Sabe de qué fuiste curado? Porque Él era una sola llaga de la infección, del pecado. De eso fuiste curado. Dice, por su llaga, Cristo era una llaga. No era que era una llaguita aquí en la mano, no, Él todo completo era una llaga. Por eso rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz es firmar una sentencia de condenación eterna. Es imposible, hermano, que alguien después de escuchar crucifixión de Cristo pueda rechazar a Cristo. Eso no es de una mente normal. Era irreconocible Jesús. En el Salmo 129, en el versículo 3, dice la palabra, escuche. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 129, en el versículo 3. Con respecto a lo que les estoy diciendo, la descripción que les acabo de dar, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Sabe qué significa eso? Lo abrieron por completo. Cada latigazo lo abría. Cada latigazo lo abrió. Cada latigazo, hermano, lo convirtió en una llaga. Cada latigazo lo deshizo. Dice la palabra, en Él no se halló hermosura ni parecer alguno. Por eso en épocas como esta, donde se predica dinero, prosperidad y se pone a la cruz como un vulgar amuleto para beneficio propio, me parece un acto mezquino, impío
impúdico y vulgar que se tenga la cruz como una mera enseñanza, cuando es en la cruz donde ustedes y yo fuimos salvos. Y como pastor de la iglesia, jamás voy a quitar a la cruz, ni mucho menos la voy a adornar. Y ustedes, cada uno de ustedes, les ruego por el amor en Cristo, familias en Cristo, jamás quiten la cruz de sus vidas. No hay evangelio sin cruz, no hay Cristo sin evangelio. Escuche. Ni lo uno ni lo otro. Y si quitas el evangelio y la cruz, y si quitas la cruz y el evangelio, quitas a Cristo. Y si quitas a Cristo, no hay salvación. Cruz es sufrimiento, dolor, pago. Pero aún faltaba algo, hermano, para terminar. Faltaba cargar la cruz por 2 kilómetros. Recuerde que no había probado alimento. ¿Se acuerdan? No había probado alimento. ¿Saben? Cargaba su cruz. Y caía. Ya sus rodillas se debilitaron. Apague su teléfono, se lo ruego, por lo que más quiera. Y sus rodillas se debilitaron y cayó. Y caía una vez y otra vez. Pero en cada una de esas caídas, cada vez que se intentó levantar, sus ojos estaban puestos en ti y en mí. Cristo, ¿por qué lo haces? Lo hago por ti, lo hago por tus hijos, lo hago por tu matrimonio. Lo hago por tu familia. Cristo, ¿por qué lo haces? Para salvación, para vida eterna. Fue llevado al Gólgota o al monte de la calavera. ¿Se acuerdan que les hablé? Nos dieron unos tiempos. ¿Se acuerdan de la hora? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Tercera y novena? ¿Sí? Perdón, ¿sexta y novena? No, o tercera y novena, bueno, bien. Escuche. Voy a hablarles en términos de este tiempo de calendario. 9 de la mañana es expuesto en la cruz. Hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas hay ahí? 6 horas. 1 hora por cada día de la creación. ¿Qué quería hacer Cristo? Redimir la creación. 6 días lo hizo todo y en el 7º descansó. 1 hora por cada día de su creación. Por eso, hermano, no hay mente humana hoy que pueda entender la obra de la cruz. Y no fue que los romanos lo mataron. No fue que a él lo mataron. Quítense eso de su mente y de su corazón. A él no lo mataron. Él se entregó. Él se ofreció. Él se dio. Él se dio, se ofreció a sí mismo. Dice el Padre: yo entrego a mi Hijo unigénito, lo entrego. Ahí no dice que lo mataron, dice: yo entrego a mi Hijo unigénito, lo pongo en el altar del sacrificio. Yo pongo a mi Hijo para que dé su vida, derrame su sangre, sea azotado de esa manera, lleve sobre él todos los pecados de la humanidad. Yo lo ofrezco, yo lo pongo, yo lo entrego. No fue que a él lo mataron, él se ofreció. Recuerden cuando hablamos de que le dieron y él, ¿se acuerdan? Y él para beber. Él dijo: ¿qué? ¿Tengo? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Lo leímos o no? Muy bien. ¿A qué a causa de la sed? ¿A causa de qué? ¿Se acuerdan de la corona de espinas? Ya ponen los clavos. A causa de clavos y corona de espinas,
empieza a desarrollar algo que se llama fiebre tetánica. ¿A quién lo han bautizado? Iba a decir, ¿a quién lo han vacunado contra los tétanos? Es terrible. Y una fiebre tetánica, por esa fiebre la gente muere. A causa, escuche, de esa fiebre se causan calambres en todo el cuerpo. Porque esa fiebre aumenta de tal manera que el cuerpo completamente se deshidrata. Empieza el ácido láctico a desarrollarse por todos los músculos. Y a causa que el ácido láctico empieza a desarrollarse por todos los músculos se contraen. O sea que el que tiene fiebre tetánica quiere enrollarse, quiere encogerse. Pero Cristo no podía porque se rasgaban sus manos. ¿Lo estamos entendiendo? Y terminemos acá. Se deshidrató por completo. Algunos dijeron mueren de asfixia. No murió de asfixia. Salmo 22. Y terminemos acá. Salmo 22. En el versículo 15 dice la palabra. Como un tiesto se secó mi vigor, se deshidrató. Y mi lengua se pegó a mi paladar. A causa de la deshidratación y que no había ni saliva ni mucosa, su lengua se pegó ¿a dónde? Al paladar. A causa de la fiebre tetánica. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sabe qué representa el polvo? Resequedad completa. Su cuerpo reseco por completo. Le dan hiel. Le dan una hiel que lo que le produce ciertamente a sus pulmones es una serie de contracciones. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. A causa de eso se contraen sus pulmones, su caja torácica se contrae. Se acelera aún mucho más el corazón. La fiebre aumenta. Y en el versículo 22, en el capítulo 22, en el versículo 14, vemos la causa de la muerte de Cristo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Su corazón no aguantó más. Y explotó, se deshizo. Murió completamente desnudo, no como lo muestran hoy estos artistas o estos pintores. Tenía que morir desnudo para vergüenza. Fue flagelado no solamente su espalda, sus glúteos, sus músculos en su parte de atrás, sino también toda su parte del frente. Porque lo voltearon también para azotarlo. De lo contrario la gente no hubiera visto expuesto sus huesos descoyuntados. Hermano, voy a pedirle un favor. No se porte más como un mero simpatizante de Cristo. Viva como un verdadero discípulo. Viva como uno que de verdad entiende qué es la cruz. Viva como uno de verdad, como está escrito. Entregándolo todo. Que ninguno retroceda para perdición, dice el apóstol Pablo. Pero por favor, vívanos como un mero cristiano dominguero. Él hizo todo esto por ti y por mí. Y para que vayamos por otros y conozcan la portentosa obra de la cruz. Hoy es el día. Tome una determinación. Incline su rostro.